Comenzamos nuestra enseñanza, pero te quiero invitar que antes cerremos nuestros ojos, porque cada vez que hablamos de algo que tiene que ver con cuestiones muy sensibles con el espíritu, pareciera ser como que hubiera más resistencia y menos capacidad de parte de nosotros para estar atentos y recibirlo. Y yo deseo pedir a Dios que Él ponga sus palabras en mi boca, porque a veces pensamos que por hablar y hablar el Espíritu habla, y eso no es así. Dejemos que el Espíritu sea el que nos hable. Padre, te damos gracias esta mañana y estamos muy atentos, Dios mío, a lo que tienes para nosotros hoy. Esta palabra, Señor, que estamos por exponer, bendice, Señor, mis labios, pon en mí tus pensamientos. Pon en mí, Señor, en mi boca, en mi lengua, cada palabra sazonada con tu presencia. Pero Espíritu Santo, toca el corazón, unge los oídos de mis hermanos para que se filtre toda palabra que no debe entrar, pero toda aquella que ha de entrar y ha de tocar sus corazones, llévala tú, Señor, y cumple el propósito para el cual siempre expones tu palabra. Y recibe toda gloria y todo honor, Señor, en esta mañana. Gracias por esta palabra hermosa. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando desde ya bastantes domingos una serie muy interesante que lleva por título La purificación y la transformación del alma. Y la razón de estar hablando de este tema es debido a que somos seres espirituales, hemos recibido a Cristo en el corazón y nos hemos convertido en entes espirituales que tenemos comunión con nuestro Dios. Y cada que venimos a la iglesia recibimos la palabra y todo el trabajo y todo lo que se enseña, todo lo que intentamos comunicar, nos dirigimos al Espíritu. Pero la realidad es que nuestro ser es un ser complejo, con cuerpo, alma, espíritu. Hemos recibido la vida de Cristo y hemos obtenido la vida en el Espíritu. Pero en el área donde pecamos es en el alma. Es donde está nuestra mente, nuestras emociones, nuestras inclinaciones carnales, todo eso seducido por el cuerpo y por los apetitos que el mundo nos atrae. Pero en el alma es donde pecamos y no le predicamos al alma. Entonces, por eso hemos estado hablando esta serie, la purificación y la transformación del alma, porque deseamos que la haga surgir en nosotros la vida que Él espera. El domingo pasado tuvimos una enseñanza titulada ¿Soy un mentiroso o un defensor de la verdad? Y aprendimos algunas cosas muy interesantes, 3 cosas simples pero muy significativas. Primero entendimos qué es la mentira, por definición, y entendimos que es una acción que implica la distorsión de la verdad o la presentación de información falsa como si esta fuera verdad. Y con ella tratamos de engañar a la gente, que crea algo que yo sé que no es la verdad, pero yo la hago pasar por verdad con tal de cumplir ciertos objetivos. Esa es la mentira. La segunda cosa que aprendimos es qué relación tiene la mentira con el reino de las tinieblas. Y pudimos ver que la Biblia declara que el corazón humano es engañoso y es perverso. E incluso dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo comprenderá? El único que puede comprender el corazón es Dios. Si pensabas que tú y que yo podíamos comprendernos a nosotros mismos, podíamos entender qué somos y quiénes somos, pues no es así. No podemos nosotros entendernos ni conocernos a plenitud a nosotros mismos. Solo Dios. Y si nuestro corazón es engañoso y es perverso, como dice, entonces nuestro ser almático, la parte no regenerada nuestra, se identifica plenamente con la mentira. Esa parte de nosotros se identifica plenamente con las cosas malas. Y estas cosas son ocasionadas y son impulsadas directamente desde el reino de las tinieblas, porque el diablo es padre de mentira. Si alguien miente, por naturaleza es él.
Y si nuestro corazón es perverso y somos seducidos y somos afectados por la concupiscencia que hay en nosotros, entonces tenemos alianza con el reino de las tinieblas cada que nosotros hablamos algo que no es verdad. Y entendimos que la verdad es la verdad brilla. Nosotros a veces mentimos por muchas razones, con tal de ganar el favor de la gente. Mentimos con tal de no sufrir las consecuencias de algo. Mentimos todos los días con tal de obtener cosas. O a veces mentimos con tal de no ofender a alguien, pero mentimos, y lo cierto es que tú y yo necesitamos entender esto. ¿Somos mentirosos o somos defensores de la verdad? ¿Con quién estamos aliados tú y yo? ¿Con quién hacemos pacto tú y yo? ¿Con la mentira o con la verdad? Porque nuestro Padre espera que hablemos verdad. Verdad en todo. Que seamos transparentes en todo. Que seamos honestos en todo. Esa es la clase de vida que Papá Dios espera de nosotros. Y la última cosa que vimos es beneficios de actuar con verdad. Los beneficios que obtenemos por actuar con verdad y por hablar verdad son a nivel personal y a nivel profesional, y entre otras cosas está que somos personas auténticas, somos genuinos, no somos de doble ánimo, no somos de doble palabra, de doble discurso, somos de una sola voz, de una sola palabra. Otro beneficio es que obtenemos la confianza de los que nos rodean. La relación que nosotros sostenemos en nuestro matrimonio tiene que basarse en la verdad, porque si no hay confianza, si nos hablamos con mentiras, se pierde la confianza y un matrimonio no puede funcionar. No debe de haber nada oculto. Debemos ser transparentes. Otra cosa que aprendimos es que mejora la comunicación, reduce el estrés, porque el mentiroso anda nervioso siempre para recordar la mentira que dijo antes. Y cuando uno habla verdad y cuando uno tiene compromiso con la verdad, uno no tiene que andar recordando nada. En fin, una vida llena de mentiras y engaños lleva al fracaso a una persona. Y el domingo pasado hicimos un compromiso voluntario, espontáneo. ¿Quieres aliarte con la verdad? ¿O quieres continuar como sigues, como estamos viviendo hasta el día de hoy? Y yo creo que es bueno que retomemos esto. Te lo vuelvo a sugerir. ¿Deseas comprometerte con la verdad? Hazlo con Papá Dios, tú en lo personal, en lo íntimo. El más beneficiado vas a ser tú mismo. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar un tema por demás interesante también. Recuerden, la serie que llevamos es la purificación y la transformación del alma. Y la serie, la enseñanza del día de hoy lleva por título Mi yo negativo y pesimista. Estamos hablando de todo este tipo de actitudes y de hábitos que nos roban. Son las partes de nuestro ser almático con los cuales estamos todos los días pisoteándonos a nosotros mismos, estamos viviendo de una manera no a la altura, no a la medida que Papá Dios espera. Y mi yo negativo y mi yo pesimista es uno de esos defectos de nuestra vida con los cuales todos los días estamos batallando con nosotros. Por eso vamos a encontrar en la palabra de Dios lo que, y la verdad es que habla tanto las escrituras de esto. A lo mejor vamos a mencionar solamente algunos cuantos versículos de la palabra para dar sustento y darle base a este tema. Amén. Vamos a considerar 3 puntos importantes en esta enseñanza. El primer punto es ¿qué significa ser negativo y pesimista? El punto 2, ¿dónde se origina la actitud pesimista y negativa? Y punto 3, aprendiendo a escuchar la voz correcta. ¿Estamos listos? Punto número 1.
¿Qué significa ser negativo y pesimista? Mira, el diccionario secular de la Real Academia Española dice que significa esto: propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más desfavorable. O sea, siempre vemos todo gris, todo negro, todo contrario, ¿verdad? Esa es la actitud, eso es por definición lo que significa ser pesimista, ser negativo. El pesimismo es un estado de ánimo y es una actitud que asegura siempre que estamos viviendo lo peor y que, híjole, no sé si hay alguien en el mundo que pueda estar viviendo algo peor que yo, porque pensamos que a nosotros nos está sucediendo lo más grave de la existencia humana. Todo es negativo, todo es sombrío. El pesimismo siempre es no. El pesimismo, el negativismo se opone a todo aquello que es avanzar, todo aquello que es progresar. El pesimismo es decirle no a la vida. Y el pesimismo es lo contrario a decir sí a todas las cosas. Eso es ser pesimista. Eso es ser negativo, es una actitud que sale desde adentro, aflora desde las entrañas. La persona, de repente su naturaleza así es. Ese es el color de su vida en todas las áreas. Porque por naturaleza ha abrazado esa percepción de vida. El pesimismo entonces es una actitud de una persona que piensa, que cree, que siente y que espera siempre lo peor de todas las circunstancias y lo peor del futuro. Siempre está con miedo. Un ejemplo, por decirlo, es aquella persona que constantemente está creyendo que ay, me van a despedir en este fin de mes. Ay, siempre está creyendo que lo van a despedir. O siempre está creyendo que algo malo le va a suceder. Hay un presagio sobre mí. Siente que le están dando vueltas en la cabeza no sé qué cosas, ¿verdad? Pero esa es la actitud de una persona así. Punto número 2 que vamos a revisar. ¿Dónde se origina la actitud pesimista y negativa? Les pregunto, ¿dónde creen que se origina esta actitud negativa y pesimista? ¿Mande? En la mente. ¿Alguien más? ¿Dónde se origina la actitud pesimista, la actitud negativa? Es importante que tú y yo entendamos algo. Hablar del corazón de la persona es hablar de lo más interno, de lo más íntimo. Allá donde está sembrado exactamente nuestra identidad, donde está aquello que nosotros creemos acerca de nosotros mismos, aquello que nosotros reconocemos que somos. Allá, ese es el corazón. Y allá mismo, en el corazón, es exactamente el lugar secreto donde cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, allí es donde tú y yo lo tenemos, en el corazón, en la parte más profunda nuestra. Allí es donde se definen todas las cosas que trascienden en la vida. Dice la Escritura, del corazón del hombre es de donde salen los adulterios, desde donde salen los pleitos, las enemistades, todo esto. La palabra de Dios habla y dice, dame, hijo mío, tu corazón. Ahora, lo que tú y yo creemos, lo que hay dentro de nosotros, de eso mismo nutrimos nuestra mente y con eso pensamos. Y lo que pensamos es lo que hablamos. Y justo lo que hablamos, así actuamos. Entonces, ¿de dónde surge el pesimismo y el negativismo? Del corazón. Es una actitud interior. Así se ve la vida. Son lentes de pesimismo. Todo se ve sombrío. Y esta persona no va a poder ver la vida y no va a poder ver nada de otra manera hasta que no se quite esos lentes y se ponga otros.
con los cristales limpios. Entonces, una persona negativa y pesimista es muy insegura de todo, porque duda de sí misma. Por lo negativa que es, duda de sí misma, es insegura de todo. Duda de sí misma, duda de la gente, duda de Dios y duda de toda circunstancia. Se teme lo peor, porque el pesimismo y el negativismo están movidos y están controlados por el temor que hay dentro de la persona. No me voy a meter en mucho en esta ocasión para hablar acerca del temor, pero sí te digo una cosa. El temor, en esencia, es una emoción que el ser humano experimentó en el Edén cuando desobedeció a Dios. Él se encontraba abrazado y nutrido del amor de Papá Dios en Edén, pero cuando desobedeció, la culpa le hizo sentir miedo de Dios. Entonces, si somos muy honestos y analizamos en nuestro interior nuestra vida, el temor que nosotros sentimos, y si el temor nos controla y nos domina, necesitamos darle a Dios más lugar en nosotros. Porque hay cosas que a lo mejor están allí dentro que nos debilitan, nos hacen sentir inseguros de nosotros mismos. Y por eso tenemos temor. Y cuando una persona, ¿quién no tiene temores en el mundo? ¿Quién no tiene temores en la vida? Todos somos personas naturalmente temerosas. Y una persona pesimista, una persona negativa, habitualmente está controlada por el temor, por el miedo al día de mañana, por el miedo a lo que digan, por el miedo a no ser aceptado, por el miedo a que llegue el fin de mes, por el miedo a todo. Fuiste al doctor y vas con miedo porque temes una enfermedad. Todo nos da miedo. Por Dios, no estamos experimentando el amor de Papá Dios si vivimos así. No fuimos llamados a vivir así. ¿Qué no dice la Escritura? Que el que teme, ¿mandé? Sí, pero ahorita vamos a ver exactamente eso. Pero el que teme no ha sido, ¿mandé? Correcto. Se me está oyendo la palabra, por eso pedía que me ayudaran. Sí, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. El amor echa fuera el temor. Si el temor domina nuestra vida, nuestras entrañas, nuestros pasos, si estamos temerosos, no estamos en el amor de Papá Dios. Yo les he contado una historia de un niño que lo buleaban en la escuela y lo golpeaban los más grandecitos. Y el pobre chico tenía tanto miedo de ir a la escuela y el miedo era mayor a la hora de la salida, que un día su papá le dijo: hijo, voy a ir por ti a la escuela. Y este chico estaba feliz de la vida. Cuando llegó la hora de la salida, estaba esperando que sonara el timbre, pero estaba desde adentro y volteando hacia afuera, esperando ver a papá. Cuando llegó el momento de que vio a su papá, cobró valor y volteó a ver hacia un lado y ahí vio a los que lo golpeaban. Cada día que salía, lo golpeaban. Cuando menos le daban un sopazo, le jalaban el pelo, lo empujaban, le daban sus buenos, ¿verdad? Y el chico vio a su papá allá afuera y se atrevió a salir la puerta de la escuela y estaba el pasillo y allá una reja y allá estaba su papá y le hizo una seña a su papá que viniera. Y el papá, cuando ya entró exactamente y se quedó a la mitad del pasillo, justo donde estaban aquellos que le pegaban. Y entonces el chico iba caminando con aquellos aires de confianza, de alegría. Y no conforme con eso, como para hacerles ver que ahí estaba su papá,
le faltaban unos pocos metros y le dice, ¡papá! Y entonces los chicos que estaban casi alistándose para darle sus buenos coscorrones, en ese momento los chicos se hicieron para atrás y el niño se atrevió y le lanzó los brazos a su papá. Se agarró de la mano de él y entonces con un aire de grandeza y de seguridad pasó frente a los chicos. Fíjate lo que sucede cuando uno está en los brazos de papá. No hay temor. Pero muchas de las veces nosotros estamos ausentes de esa conexión con Papá Dios, y tanto más ausentes o tanto más deficiente nuestra relación y nuestra comunión con Dios, más temor experimentamos. Así es que con esto lo que trato de decir es que nuestras propias inseguridades o aquello que a lo mejor nosotros hemos hecho y nos lo hemos reservado y lo tenemos ahí escondido, no hemos sido totalmente transparentes con Papá Dios, o no tiene que ser algo directo con Papá Dios, simple y sencillamente no estamos bien con nuestra esposa o nuestro esposo, según el caso. Ni dormir se puede. Los temores se apoderan de uno. Uno se siente debilitado para ir y enfrentar la vida, porque no hay transparencia, y luego uno intenta buscar a Dios. No es así la cosa. Antes de pretender tener una buena relación arriba, la hemos de tener aquí abajo, porque no se puede tener. ¿Por qué? Porque Papá Dios nos va a decir, sí, hijo, está bien, yo te amo, ya lo sabes, pero ve, regresa, ponte a cuentas con tu esposa. Porque no se puede pretender tener una buena relación con Dios cuando no la tenemos con nuestro hermano, con quien sí vemos. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? Muy bien. Entonces, todos nosotros en nuestra vida tenemos una historia, y hemos hablado mucho de esto. Tenemos una historia donde a lo mejor en nuestra infancia quedaron muchos vacíos, quedaron muchas heridas emocionales que demandan amor incondicional, que demandan aceptación, demandan valía, demandan significado, demandan identidad. Y nosotros andamos por la vida buscándolo de un modo o de otro. Y por causa de esas cosas que nos quedaron en nuestro ser interior, nosotros resultamos en la edad adulta personas con una edad cronológica que no corresponde con la edad de madurez que tenemos. Tenemos comportamientos infantiles teniendo edad adulta por causa de todos los vacíos que quedaron en nuestra vida durante nuestra infancia. Y ahí en nuestra infancia, en todas esas memorias, todos esos recuerdos, como lo hemos mencionado, es nuestro pantano emocional. Muchos pensamos que ignorándolo vamos a poder vivir bien. Pero lo cierto es que esas cosas nos alcanzan. Esas cosas ejercen control sobre nosotros a la edad adulta que tenemos. Y no somos libres de esas cosas, porque estamos atados y aprisionados por ellas, y en la etapa adulta, en lugar de ser personas totalmente responsables, totalmente conscientes de que somos nosotros personas responsables con gente ahora a nuestro alrededor que debemos de tener cuidado, no podemos ni con nuestra propia alma. Entonces, de todo eso, de nuestro yo herido que tenemos en nuestro interior, de nuestra propia autoestima que está muy baja, de allí es de donde surgen nuestros miedos, porque allí es de donde se establecieron las creencias fundamentales que provocan nuestro comportamiento, que regulan nuestro comportamiento hoy en la edad cronológica adulta que tenemos. Desde allí, desde nuestro pantano emocional, cada uno desde nuestras propias memorias, desde allí los temores, allí se sembraron. Y desde allí surge nuestra actitud pesimista, nuestra actitud negativa ante la vida. Está nutrida precisamente esa actitud de todo nuestro pantano emocional. Y entonces, cada vez que entramos en crisis, cada vez que vivimos una circunstancia adversa,
como niños, no sabemos ser autorresponsables. Culpamos a otros y hasta a Dios. Dios, ¿por qué no me oyes? ¿Por qué permites yo que soy tu hijo? Por Dios. Y es que uno hizo una tranza y está uno viviendo las consecuencias de la tranza que hizo. Uno engañó a fulano y se descubrió la verdad y ahora uno está en aprietos y uno culpa a otros, no es responsable de sí mismo. Entonces, todas las circunstancias adversas o cualquier eventualidad en la vida que nos venga, provoca que entonces se detone nuestro temor y nuestro negativismo, nuestro pesimismo. Y en un momento así, nos olvidamos que Dios siempre ha sido fiel. Nos olvidamos que Papá Dios siempre ha estado con nosotros y nos saca de una y de otra, pero en el momento que estamos en el calor de la adversidad de esta ocasión, allí nos olvidamos de todas las cosas del pasado. ¿Se acuerda usted al pueblo de Israel? Ya tenía sed y casi matan a Moisés porque tenían sed. Y Dios les dio agua de la peña. Y al rato tenían hambre y ya mero linchaban ahora sí a Moisés. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque nos olvidamos de lo fiel que ha sido Dios. No se acordaban de que Dios había traído 10 plagas poderosísimas sobre Egipto y los había sacado de una esclavitud de 400 años. Entonces, miremos a Job. Todos ustedes recuerdan quién es Job, ¿verdad? Un hombre justo, un hombre que tenía un corazón lleno de bondad. Pero fíjate lo que pasa. Job, ese hombre manso, ese hombre lleno de benignidad, fíjate sus palabras. Mejor quiero que tú las leas. Job 3:23 al 26 dice: ¿por qué dar vida a los que no tienen futuro? A quienes Dios ha rodeado de dificultades. Él aquí está hablando porque ya había entrado en su sufrimiento. ¿Sí? ¿Por qué dar vida a los que no tienen futuro? Se hablaba a sí mismo y decía: no tengo futuro en la condición que estoy. A quienes Dios ha rodeado de dificultades, estaba culpando a Dios. No puedo comer a causa de mis suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Observa, el temor provocó que le sucediera algo que no sabía qué, pero sabía que algo iba a sucederle. Mi temor, lo que siempre había temido, me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Y allí estaba Job en su lamento, hablando de sí mismo y como haciendo responsable a Dios. Y entonces Elifaz, ustedes se acuerdan que llegaron sus amigos. En el siguiente capítulo, mira lo que le dijo Elifaz. Job 4:1 al 5 dice: entonces Elifaz, el temanita, respondió a Job: ¿podrías ser paciente y permitirme que te diga unas palabras? Pues, ¿quién podría quedarse callado? Antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a los que caían, animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, te desanimas, te llenas de miedo cuando te afectan a ti. Te cambió el escenario y no eres el que decías que eras. Ahora estás lleno de miedos, llenos de temor. ¿Dónde está ese Job que antes nutría a los demás, que sostenía a otros? ¿Dónde está? Y mira, no estoy queriendo ventanear a Job con esto. Estoy diciendo que todos estamos expuestos a que cuando llegan las circunstancias contrarias, el miedo se apodere de nosotros y nos haga dudar.
Jesús no nos prometió una vida donde todo iba a ser solamente bueno, ¿verdad? Mira lo que dice la Escritura. Mira, Jesús dijo que la vida estaría llena de dificultades, pero que no perdiéramos la fe y la esperanza. Dice Lucas 17:1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. O sea, no se hagan a la idea de que van a vivir todo sedita en la vida, todo bien, no. Es imposible que vivan en este mundo y no enfrenten dificultades. Y luego dice en Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo van a tener muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y te pregunto, ¿quién es el que venció al mundo entonces? Jesús. ¿Y hay alguien aquí que aceptó a Jesús en su corazón? Entonces ese mismo Jesús que venció al mundo lo vence de nuevo a través tuyo, si lo crees, porque vive en ti. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? Jesús habló de Juan el Bautista como el mayor hombre de los nacidos de mujer. De todos los profetas, hasta ese momento, nadie como Juan el Bautista. Nadie, ninguno como él. ¿Tú recuerdas que Juan el Bautista fue llamado desde el vientre de su mamá? Recibió una encomienda. ¿Te acuerdas cuál era la encomienda que recibió Juan el Bautista? Preparar el camino para que viniera Jesús. Abrir brecha. Anunciar que el reino de los cielos se había acercado, que ya venía, que estén preparados, alístense, corrijan sus corazones para con Dios, pónganse a cuenta, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recibió señales. A Juan el Bautista se le dijo, cuando veas a aquel sobre el que su cabeza desciende el Espíritu Santo como una paloma, ese es el Mesías. A él se le dijo, y él estuvo en su ministerio desarrollándolo de tal manera que estaba muy pendiente de ver en quién aparecía el Espíritu Santo como paloma que se posara sobre su cabeza. ¿Y qué pasó cuando Jesús entró a las aguas? Él estaba bautizando y vio que descendió la paloma. Es más, no solo descendió la paloma, se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Bastante confirmatorio para Juan como para decir, este es. ¿Y qué dijo él después? Es necesario que él crezca y yo mengüe. Ya se está terminando mi ministerio. Reconoció que el Mesías había llegado. Él lo identificó. Nadie tuvo más certeza que Juan. Y él hablaba con una autoridad. Y cuando estaba frente a los fariseos les decía, víboras, sepulcros blanqueados, se atrevía a decirles porque sabía para qué había venido al mundo, para anunciar la venida del Mesías, justo el cumplimiento de todo lo que los profetas de la ley habían hablado. Juan tenía esa certeza. Qué hombre con una fe tan poderosa. Pero hubo un momento en su vida cuando Juan dudó. Las circunstancias le fueron contrarias y Juan el Bautista fue enviado a la cárcel y estaba en la oscuridad de la cárcel. Estaba allá sufriéndole. Cuando las adversidades se levantan en contra de nosotros, hacen surgir los miedos, hacen surgir la debilidad humana y entonces nos gana el pesimismo, nos gana el negativismo. ¿Y qué dijo Juan? Le habló a sus discípulos, a los seguidores suyos, y mandó a 2 de ellos con Jesús.
a que le preguntaran algo, que le preguntaran esto. Y los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías, a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? Dudó. El pesimismo, el negativismo, cuando está sustentado desde el temor y se apodera de nosotros, dudamos de nosotros mismos, dudamos de la gente, dudamos de la fidelidad de Dios. Y sabes una cosa, no debes de ignorar esto. Ese es el plan del maligno. El diablo quiere debilitarnos en la fe, porque es con la fe con la que tú y yo vencemos. Y si la perdemos, perdemos todo. Hay un dicho secular que dice que la fe y la esperanza mueren al último. Quien pierde la esperanza, y cuando hablamos de esperanza, estamos hablando en esencia de la fe. Cuando se pierde todo. Cuando una persona ya está desesperanzada, es el equivalente a lo que conocemos como desahuciada. Una persona desahuciada es una persona que ya se suelta, ya no tiene interés por la vida. Y fíjate lo que sucede, una persona que está desesperanzada. Abre la puerta para ser oprimida por las tinieblas, porque el temor se ha apoderado de ella. Y entonces entra en una tristeza profunda, en depresión, y falta nomás un empujoncito para la muerte. Punto 3, y ya vamos a terminar. Aprendiendo a escuchar la voz correcta. Te hago unas preguntas. ¿En qué momento tú y yo estamos escuchando la voz equivocada? Ayúdame a entender esto. ¿En qué condición, en qué circunstancia tú y yo estamos oyendo la voz equivocada? En este momento, mira, cuando pensamos con pesimismo y cuando atendemos al sentir negativo y contrario a la vida, cuando nos rendimos y cuando dejamos de abrazar al sí se puede, cuando estamos en esta actitud, es porque estamos escuchando la voz incorrecta. El ser humano siempre, en todo momento, está escuchando voces, está escuchando algo en su interior. Y tú y yo debemos de ser muy suspicaces, necesitamos tú y yo estar muy interesados siempre en discernir las voces que oímos. Hay muchas voces que se pueden oír. Tu propia voz, lo que tú te dices a ti mismo desde tu propio razonamiento, la voz de alguien, la voz de tus enemigos, de tus adversarios. Puedes oír la voz que la naturaleza, que la creación te habla. Puedes oír la voz del diablo. Puedes oír la voz de Dios también. Pero tú y yo necesitamos desarrollar discernimiento para poder comprender qué voz estamos oyendo. Porque en la medida de que ponemos atención a esa voz, entonces nuestros pensamientos empiezan a moverse y así empezamos a hablar y así actuamos. Y si es una voz incorrecta, así vamos a pensar de manera incorrecta, vamos a hablar en un sentido incorrecto y vamos a actuar también indebidamente. Por eso es muy importante saber discernir qué voz estamos oyendo. Si tú y yo le damos más valor al temor que al amor de Dios, si atendemos más nuestro pesimismo, nuestro propio negativismo, más que lo que Papá Dios habla de quiénes somos tú y yo, entonces estamos oyendo la voz incorrecta. Le estamos cerrando la puerta de nuestro corazón a la vida. Si atendemos a nuestro negativismo, si atendemos al pesimismo que nace desde el temor, desde nuestra propia debilidad, si atendemos más eso que la palabra de Dios, entonces nos estamos negando a la vida, tú y yo. Nos estamos negando al sí. Estamos haciendo alianza con el no.
Nos estamos aliando con la muerte. Nos estamos aliando con el reino de las tinieblas. Y no somos llamados para vivir en oscuridad. Debemos escuchar la voz correcta, tú y yo, en nuestro interior. Aquello que nos da para arriba. Eso debemos oír. Debemos de oír aquello que nos grita desde adentro: no me rindo. Debemos de tener valor para abrazar las verdades de lo que Papá Dios dice que somos. No abrazar cosas negativas que van en contra, que van en detrimento de nosotros mismos. Ninguna circunstancia puede más que Él. Ahí están los apóstoles llenos de miedo ante circunstancias contrarias, alterados, llenos de miedo. Y Jesús, en medio de circunstancias adversas, podía dormir. ¿Quién, cuando las circunstancias se le ponen de color de hormiga, duerme a gusto? ¿Quién? Yo no. Cuando empiezo a pasar por tiempos difíciles, me cuesta. Y tengo que hacer un trabajo, porque si me está costando es porque no estoy confiando en el amor de Papá Dios, que me dice: yo sé tus necesidades, yo te suplo todo lo que ocupas. ¿Están conmigo? Tú y yo necesitamos oír a quien habló esto. Isaías 41:10 dijo, y mira, ponle antes tu nombre, Eleazar. Ese es mi nombre, pon el tuyo, Eleazar. Isaías 41:10 dice: Eleazar, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Qué poderosas palabras, qué bárbaro. Estas palabras son las que yo me debo repetir a mí mismo cuando mis temores me están gritando y me están dando para abajo. Ahí es cuando yo tengo que aprender a saber distinguir qué voz debo oír. Porque de acuerdo a la voz a la cual yo le preste atención, así voy a responder. Y muchos de nosotros hemos escuchado voces contrarias, negativas, hemos sabido que escuchamos y atendimos la voz incorrecta. Después de que procedimos, decimos: no debía haber hecho esto, me equivoqué. Pues bien, tenemos que aprender a saber escuchar la voz correcta, no la que surge de nuestros propios temores, sino que tenemos que aprender a escuchar la voz de Papá Dios. Miren, la desesperanza y el pesimismo son una trampa mental. Mira esto. La desesperanza y el pesimismo, junto con la depresión y la tristeza, son como la esperanza y el optimismo. Solo son formas de ver la vida. No son la realidad. Solo es la forma como percibimos la vida. La vida, Dios dijo cómo era. Y sabes una cosa, a lo mejor para ti en este momento estoy siendo demasiado revolucionario, no lo sé. Porque estamos muy habituados a ser negativos y a vivir conforme a nuestro negativismo. Y te estoy invitando a que camines en fe. Y al final es lo que te dice toda la palabra de Dios, de principio a fin, que caminemos por fe. Dice la Escritura que el justo camina no por lo que mira, no por vista, camina por fe. Lo que no ve, lo que no es razonable,
lo que no es creíble. Camina por fe. Porque papá dijo, camina por eso. Oye, pero voy a ir al despeñadero. Si él lo dijo, mejor obedezcamos. Es mejor atender lo que él dijo. No lo que nos dice nuestra razón. No lo que nos dice nuestro propio temor. No lo que dice el doctor y está escrito en un papel, tienes cáncer. Pues sí, tengo cáncer. Este cuerpo se puede morir, pero no puede tocar mi verdadera vida. De alguna manera este cuerpo tendrá que quedar en la tierra. Pero si nuestra fe y nuestra esperanza está en los días de este cuerpo, nos vamos a morir con él. Y mira, respecto al cáncer, y no voy a hablar de nadie porque pues no tengo de nadie de qué hablar, pero a ti te dice un doctor, tienes cáncer, y te lo escribe en un papel. Tú y yo, al recibir aquello, pues obviamente, ay nanita, nos tiemblan las corvas, las piernas, porque nos están dando un diagnóstico de un cáncer. En ese momento, tú y yo tenemos dos opciones. El que naturalmente las personas se identifican con lo que dice este médico, este diagnóstico, y empiezan a vivir, abrazan ese cáncer. Y su vida se va a empezar a ver cómo declina hasta que mueren. Se los va a acabar muy pronto. Tú y yo, como hijos de Dios, necesitamos comprender que Papá Dios envió a Jesús al mundo y Jesús murió en la cruz. Y dice la Escritura que por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Verdad? Dice que si tú y yo creemos y confesamos con nuestra boca lo que confesamos de lo que creemos en el corazón, así será hecho. Dice la palabra también que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre, todo lo que se nombra de todo lo creado, todo lo que se nombre, se doblará, se arrodillará ante ese nombre. Entonces, ¿cómo se llama el cáncer que te dice el doctor? Se llama cáncer de próstata, cáncer pulmonar, osteosarcoma, cáncer cervicouterino, cáncer de mama, cáncer del nombre que quieras, así se llama. Pero el que murió en esa cruz se llama Jesús. Y a él le fue dado un nombre superior al cáncer de mama. Y el nombre de este cáncer se arrodilla ante el nombre de Jesús. Pero tienes que actuar no por vista, no por lo que estás viendo, sino por lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Que Él dijo que mi vida, mi verdadera vida, Él tiene cuidado de mí. Y yo creo eso. Y me empiezo a comportar de esa manera. Créemelo, he visto a muchos que en el proceso del desarrollo de un cáncer mueren, muchos. Y algún día todos hemos de morir. Pero no porque ese cáncer acabó con nuestro cuerpo físico, acabó con nosotros. Ahí es donde tenemos que aprender a entender esta diferencia. Nuestra fe está puesta en el cielo, en las cosas que no se ven. Lo único que hizo este cáncer es que nos hizo el favorcito de mandarnos más rápido con Papá Dios, porque no nos quita la vida realmente. Pero nos mantenemos en fe. Y así como he visto a muchos que han muerto de cáncer porque han perdido la fe, he visto a muchos que se mantienen parados en fe en la roca que es Jesús, y Él sana sus cuerpos. He visto eso. Entonces, cuando la desesperanza y el pesimismo llegan a nuestra vida, eso es una trampa mental, hermanos. ¿Por qué razón? Porque nos hace pensar lo indebido, nos hace pensar lo que no. Está basado solamente en las puras conjeturas que nosotros hacemos mentalmente.
racionalmente. Y Dios no se revela en la razón, Dios se revela en el corazón. Entonces, mira lo que dice aquí, y pongo este versículo, es el Salmo 91, nosotros ya lo conocemos. Es un salmo escrito por David. El 90 es escrito por Moisés, pero este es David. Y exalta la protección de Dios por los suyos. Dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. La versión Reina Valera 60 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Cuando a nuestra mente, nuestros pensamientos nos atrapan desde el temor y nos hacen sentir y pensar mil cosas, estamos atrapados en la red de esa mente. Y sabes una cosa, el Señor nos libera de ese lazo del cazador. Versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Es hermoso todo lo que la palabra de Dios nos dice, pero tenemos que saber escucharla. Tenemos que ordenar todo nuestro ser y alinearla con lo que Papá Dios habla de nosotros, porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Y quiero que entendamos algo. Esto que te estoy invitando a que hagas, a que aprendas a oír la voz correcta, no te estoy invitando a que te hagas un coco wash. No. No es que hagas esto solo para que te sientas mejor. Te estoy invitando a que tomes una decisión de filtrar las circunstancias y lo que estás pensando a través de la mente de Cristo y que decidas creer lo que Él habla de ti en su palabra. A eso te estoy invitando. Dios es poderoso para volver las circunstancias en circunstancias que te ayuden para bien. Así lo dice la Escritura, ya lo sabemos. En Romanos 8:28 dice lo siguiente, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Así es que todo nos va a servir para bien, pero debemos creer lo que Papá Dios dice acerca de nosotros, no lo que nosotros sentimos y tememos de nosotros mismos o de las circunstancias. Es nuestra elección. ¿Qué voz oímos? Te pregunto esto, ¿cuántos de nosotros sabemos que la noche no dura para siempre? ¿Cuántos sabemos? ¿Cuántos sabemos que la tormenta dura solo un poco de tiempo? Los desiertos y el sufrimiento solo son pasajeros, no duran para siempre. Por un pequeño lapso de tiempo entraremos en el calor de la prueba y de las circunstancias, pero para nuestro propio bien, para que crezcamos, para que maduremos, para que nuestra fe sea probada. Entonces no reneguemos cuando el calor de las circunstancias aumenta. No nos enojemos con Dios. No arremetamos con los que tenemos al lado. Seamos pacientes y confiemos. Lee conmigo estos versículos y terminamos. 2 Corintios 4, 17 y 18 dice, nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños
en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver. Las circunstancias es lo que vemos. Lo que no se ve es lo que Papá Dios ha dicho de ti y de mí. Eso no se ve, eso se cree. Eso está en la dimensión de lo invisible. Entonces a nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver. Porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Y por último, 1 de Pedro 1, 5, 6 dice: por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense, de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Por un tiempo breve. Pongámonos de pie, hermanos. Te doy un consejo final. En aras de estar en este proceso de saber escuchar la voz correcta, te invito a que no creas todo lo que oyes. No creas todo. Todo, sujétalo y llévalo delante de Dios. Y pregúntale a Papá Dios. Y dile: ¿eres tú el que me estás diciendo esto? ¿Cuántos de ustedes saben que Papá Dios habla? ¿Cuántos de ustedes han oído la voz de Dios? Pues te digo algo, si no lo has oído. La Escritura habla y dice que Él es espíritu, pero tú y yo somos seres humanos, terrenales. Y tiene que abrirse un portal entre esta dimensión material con la dimensión espiritual. Tiene que abrirse. Y tú y yo, desde este plano natural, podemos oír su voz. Claro que se puede. Claro que eso es verdad. Claro que eso es real. Pero no esperes que Papá Dios te hable a tu razón. Papá Dios te habla al corazón. Papá Dios te habla de una manera donde aquí adentro siente uno el peso de su mensaje. Aquí adentro uno experimenta el peso de la gloria de su voz que nos ha hablado. Y uno experimenta, cuando es Dios, uno experimenta paz y tranquilidad. Cuando lo que estamos oyendo nos inquieta, nos altera y nos pone más tensos y más nerviosos, por favor, aprende a identificar por esos rasgos que no es la voz correcta. La voz correcta es la que te da paz y habitualmente va en contra de la razón. Porque Papá Dios habla al corazón, no habla a la razón. La razón se involucra después. Entonces, no veas las circunstancias. Mira a Papá Dios. Pon la vista arriba. Sabes de aquel niño que estaba en aquella embarcación y se subió con el que estaba en el mástil más alto, en la canasta, para ir visualizando hacia adentro, evitar que se fueran acercando a arrecifes, a piedras, a rocas. Y estaba viendo, y el hijo del capitán se quiso subir allá arriba, y allá estaba arriba, y estaba pues padrísimo, se ve todo, ¿verdad? Pero empezaron los vientos a cambiar, y en la embarcación se empezó a mover porque las olas empezaron a crecer, y empezó el barco a moverse de una manera que no era como el escenario cuando estaba disfrutando este chico. Y tú sabes que el barco se mueve de esta manera, pero el mástil, ¿cómo hace? Hace esto.
Y entonces él nomás sentía que se le movía todo y empezó a gritar de miedo, empezó a gritar espantado, porque empezó a oír su mente que le decía puras cosas de muerte, de puras cosas negativas, porque el temor se apoderó de él. Y gritó: papá, papá, papá. Y entonces su papá lo único que le dijo: hijo, no voltees a ver a los lados, no voltees a ver hacia abajo, fija tu vista hacia arriba, y allí nada se mueve. Eso hizo el chico, fijó su vista hacia arriba, aunque todo se movía, pero no, lo de arriba no se movía, todo se movía menos lo de arriba. Y entonces le dijo: ahora, sin voltear hacia los lados ni hacia abajo, empieza a descender. Y el chico empezó a descender volteando hacia arriba. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, poner la vista arriba. Pidámosle a Dios que nos enseñe a discernir, nos enseñe a entender cuál es la voz que debemos oír. Te animo para que entres en un trabajo personal, para que aprendamos a escuchar la voz correcta, no a mi yo negativo y mi yo pesimista. Y te estoy poniendo aquí a este artista, todos lo conocen, o a lo mejor lo conozco yo porque yo soy más viejito que algunos, ¿verdad? Pero es Clint Eastwood, es un artista, cuando estaba joven. Este es el hombre, él vive ahorita todavía, tiene 93 años. Y a esta edad, él ha sido un productor de películas de Hollywood. Es un hombre incansable, sigue trabajando y cada mañana tiene un ánimo por levantarse, por ver qué le depara el día nuevo. Es un hombre optimista que ha decidido creer que cosas buenas tiene en su vida. Lo pongo con la única intención para que tú y yo nos demos cuenta. Si tú y yo tenemos apenas 30, 40, 50, 60 y ya sentimos que no podemos ni con nuestra alma, por Dios, hay mucha vida todavía por delante. No hay que rendirnos, hay que creer que Papá Dios está con nosotros, que Él nos ha dado vida, verdadera vida. Así es que no hagamos caso a nuestro yo negativo y pesimista. Debemos trabajar muy fuerte con esa parte de nosotros, porque no debemos ninguno darle el control al yo negativo, al pesimista. Atentos a eso. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra que nos has dado. Te bendecimos, Dios. Eres bueno, eres grande. Bendice a mis hermanos, Dios mío. Bendícelos, llénalos de fe, llénalos de confianza que son tus hijos amados, que jamás nos habrás de dejar solos ni abandonados, que no somos hijos de las circunstancias, no somos hijos del temor, somos hijos tuyos del amor. Vivimos todos los días, Padre, enfrentando circunstancias adversas, pero en todas ellas tú estás, porque tú eres Señor de la vida y Señor de todas las circunstancias. Y cuando tú te levantas en nuestra vida y levantas tu mano y levantas tu voz, hablas a los vientos y a las olas, al mar, y dices: calla, enmudece, y te obedecen. Pero cuando nosotros no creemos, Dios mío, ni creamos ni esperemos que nada podrá suceder en nosotros, porque todo opera desde la fe, desde la convicción de que tú eres real, de que tú tienes cuidado de nosotros. Padre, gracias, gracias y gracias por esta palabra. Amén.